La altitud o altura de un triángulo está aumentando a una tasa de 2.5 centímetros por minuto, mientras que el área del triángulo está aumentando a una tasa de 3 centímetros cuadrados por minuto. Queremos saber a qué tasa cambia la base del triángulo cuando la altitud o altura es de 12 centímetros, y el área es de 4 cuadrados de 84 centímetros. Entonces, siempre es útil comenzar con un boceto. Aquí está nuestro triángulo, este segmento aquí sería la altitud o altura del triángulo, y este lado aquí sería la base del triángulo. Y desde que este problema trata con el área de un triángulo, vamos a utilizar el área de fórmula igual 1/2 base x altura. Ahora vamos a ver la información otra vez. Nos dicen la altitud o altura del triángulo está aumentando a una tasa de 2.5 centímetros por minuto, que significa dh de t con el cambio en la altura con respecto al tiempo es igual a 2.5 centímetros por minuto. Este valor es positivo porque está aumentando, si fuera disminuyendo sería negativo. También dijamos que el área del triángulo está aumentando a una tasa de 3 centímetros cuadrados por minuto, lo que significa ddt igual 3 centímetros cuadrados por minuto. Nuestro trabajo es encontrar la tarifa en la que la base del triángulo está cambiando, por lo que queremos encontrar dB de t. Cuando la altitud o altura es de 12 centímetros, así podemos ir adelante y decir h igual 12 centímetros, y el área igual 84 centímetros cuadrados. También sabemos que área es igual a 84 centímetros cuadrados. Aviso, como no daremos la longitud de la base, pero podemos encontrar la base usando la fórmula de área aquí. Desde que sabemos, la altura es de 12 centímetros, y el área igual 84 centímetros cuadrados. Así que para el primer paso vamos adelante, y encuentre la longitud de la base dada la altura y el área. Para encontrar b tenemos 84 igual 1/2x la base x, la altura que sabemos es de 12 centímetros. Esto da 84 igual, esto sería 6b, dividir ambos lados por 6 y tenemos b igual 14 centímetros. Vamos adelante y registre eso. Esto es 14 centímetros. Y ahora para encontrar dB de t vamos a diferenciar la ecuación a igual 1/2 base x veces altura con respecto a t. Y porque estamos diferenciando ambos lados de la ecuación con respecto a tenemos que realizar una diferenciación implícita. Aviso, en el lado derecho desde que tenemos bxh, debemos aplicar la regla del producto para encontrar este derivado. El derivado de a con respecto a t sería da de t. Y en el lado derecho el derivado de 1/2 bxh con respecto a t sería 1/2x el derivado de bxh. Que otra vez requiere la regla del producto. Tenemos la primera función que es bx, la derivada de la segunda función h con respecto a la que nos daría dh de t más la segunda función que es hx el derivado de b. Con respecto a t, que sería db de t. Ahora, podría realizar la sustitución de da de t, b, dh de t, h y luego solucionar para db de t para determinar la tasa, en el cual la base está cambiando usando la información dada. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. De nuevo, aquí está el derivado con respecto a t. Nuestro objetivo es encontrar dB de t, así que sustituiremos los valores dados aquí a la derecha de nuestra ecuación. Da de t igual 3 centímetros cuadrados por minuto. Encontramos b era 14 centímetros, dh de t igual 2.5 centímetros por minuto. Fue dado como 12 centímetros y estamos tratando de encontrar dB de t. El cambio en la base con respecto al tiempo. Así que para el próximo paso vamos adelante y claro estos padres. Así que distribuiremos 1, 2. Tenemos 3 iguales. Bien,
14 por 2.5x medio exa Siemens 17.5 12x 12 exa Siemens 6. Tenemos 6 de BDT. Así que ahora restaremos 17.5 en ambos lados, que nos daría menos 14.5 igual 6 de BDT, divide ambos lados por 6. Así que tenemos de BDT es igual a menos 14.5 dividido por 6 que es realmente un menos 2912. Aviso como es negativo así que la base está disminuyendo a una tasa de 29/12 de centímetros por minuto. Para una aproximación decimal podemos decir de BDT es aproximadamente igual menos 2.417 centímetros por minuto. Esto significa que la longitud de la base está disminuyendo a una tasa de 29/12 de centímetros por minuto bajo las condiciones dadas, significa cuando dHdt igual 2.5 centímetros por minuto, ddt igual 3 centímetros cuadrados por minuto, h igual 12 centímetros. El área es igual a 84 centímetros cuadrados y la base igual 14 centímetros. Así que es importante reconocer que esta tasa de cambio es solo verdadera dada todas estas condiciones aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.